Muy buenos días, amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, que les dice que la gracia del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga. Es un gozo estar llegando hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, en fin, hasta donde ustedes se encuentren después de una semana de ausencia. Es bueno y es hermoso estar una vez más en contacto con ustedes. Sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a dar paso a la bendita y santa palabra del Señor, que se encuentra aquí en el libro segundo de los Reyes, capítulo 5 y versículo 1 en delante. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, llego delante de ti este día, poniendo en tus manos, Señor, mi alma, mi mente, mi vida y mi corazón. Señor, quita de ellos lo que te estorbe, y que solamente salga de mis labios palabra tuya, y que ésta, Señor, traiga bendición a tu pueblo, donde quiera que se encuentren. Bendice, Señor, y fortalece a cada uno de mis oyentes, y también a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a hablar este día de un tema que no se ha hablado tal vez a la profundidad que debiera, o tal vez yo no lo he oído así, de esta manera. Pero está hablando la palabra del Señor aquí en el segundo libro de los Reyes, acerca de el profeta Eliseo y de un general del ejército sirio. Vamos a retomar la lectura. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Si pudiéramos poner un título a este mensaje sería, Sumérgete 7 veces. Aquí la narración que Dios nos da a través del escritor sagrado, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, habla de un hombre que no era hebreo, que no era israelita, que era sirio, o sea, que era de otra nación, enemiga muchas veces de Israel, y que era un general muy famoso, un general muy valiente, un general muy inteligente. Y aquí cabe hacer la primer observación en el versículo primero, donde dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahí, mis hermanos, reconoce a Naamán y su rey que Jehová Dios había usado a este general para salvar a Siria del ataque de otros enemigos. Pero a pesar de lo grande, a pesar de lo famoso, a pesar de lo poderoso, a pesar de todos los pesares, a pesar de que era el brazo derecho del rey de Siria, este hombre tenía lepra. Y la lepra en el tiempo antiguo era totalmente incurable. Aún hoy en día es muy difícil de tratar. Y dentro de las naciones de ese tiempo, cuando a alguien le pegaba esa enfermedad, la excluían de la sociedad, la echaban fuera. Había, por lo tanto, lugares llamados leprosarios a donde se refugiaban aquellas personas, y gente iba y les llevaba comida, tal vez parientes, tal vez por parte de los gobernantes, en fin, les llevaban comida y agua, pero no se acercaban a ellos, simplemente les dejaban en un lugar cercano la comida y el agua para que fueran a recogerla. Vivían en cuevas, vivían en cavernas, vivían en lugares así. Pero Naamán no vivía recluido. Naamán, como era el general, él vivía en medio de la gente, porque era necesaria su capacidad militar. Y lo hermoso del asunto es que, dice el versículo segundo, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí esta jovencita se convierte prácticamente en una predicadora
al hablar del poder de Dios que obraba a través del profeta. Y vemos que Eliseo vivía ahí en Samaria, en lo que era Israel, y hasta allá fue el general porque el rey de Siria lo había mandado al oír que había una solución, que había una manera de sanidad para este general tan querido por el rey, tan necesario para el reinado aquel. Y las cosas que vamos viendo aquí, mis hermanos, es que el rey creyó a la palabra de la jovencita. El versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Cuando hay alguien con algún problema de salud, problema de lo que sea, que es prácticamente o totalmente imposible de resolver, la persona o las personas hacen todo, hasta lo imposible, venden lo que tienen, se deshacen de lo que tienen con tal de salir de ese problema, con tal de sanar de esa enfermedad. Y el rey, por supuesto, él usó tal vez los medios diplomáticos, ¿verdad? Al mandar cartas de él, como rey de Siria, al rey de Israel. Aparte de eso, usó el medio económico, lleva dinero. Y dice aquí cuánto traía Naamán. Dice, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Este rey creía que el rey de Israel estaba al tanto perfectamente de lo que Dios podía hacer. Estaba al tanto de que si venía alguna persona con necesidad, inmediatamente lo remitían al varón de Dios. Y pues tal vez el rey pensaba que cobraba o que costaba algo, y aquel llevó una fortuna con él. Pero luego el versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Vemos que tal vez a este rey, al rey de Israel, le faltaba la fe que aquel rey, que no era hebreo, que no conocía de Dios, tenía. Pero el rey de Siria tuvo fe por las palabras de la muchacha. Mientras que el rey de Israel lo tomó como una razón, un pretexto para hacer una invasión armada en contra de la nación de Israel. El versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
qué tremendo, que el hombre militarmente más poderoso de Siria estaba allí afuera de la casa de Eliseo. Venía con un problema, venía con una enfermedad, venía con una situación prácticamente incurable, y también traía con él el dinero suficiente o los medios suficientes, según ellos, para pagar por la sanidad. Pero Eliseo era un hombre de Dios y actuaba conforme a como Dios le mandaba. Y solamente le mandó decir, de acuerdo al versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Ni siquiera salió a recibirlo, no salió a saludarlo, no salió a examinarlo, no salió a hacer un análisis de la situación en la cual venía el gran general. Él sabía, el profeta sabía que el general venía enfermo, sí, que la enfermedad era incurable, sí, pero sabía que Dios podía sanarlo a través, aleluya, a través de la obediencia. Aleluya, y le manda al mensajero a decirle, ve y métete, zambúllete, sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio, serás sano. Aquello no le gustó al general, porque cuando una persona tiene los medios económicos, o tiene la fama, o tiene el poder, o tiene, en fin, lo que suele tener el mundo en estos días, necesita algo, cree que todos y que todo se tiene que doblegar ante su presencia. Pero en este caso, mis hermanos, Naamán estaba delante del hombre de Dios. Y el hombre de Dios solamente actuaba conforme a la perfecta voluntad de Dios. De esta manera nadie iba a tomar ninguna fama de la sanidad de Naamán, solamente la obediencia de Naamán y el poder de Dios. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él sabía que el hombre de Dios tenía poder de parte de Dios. Lo que no sabía es que nuestro Dios no se compra con dinero, que los milagros no se compran con medios económicos, que a nuestro Dios no le impresiona la fama que podamos tener o que pueda tener alguien, y que la voluntad de Dios, porque es omnipotente y es omnipresente y es omnisciente, la voluntad de Dios es total y absolutamente certera. El mandato no fue sugerencia, fue el mandato. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Porque cuando Dios ordena una cosa, la ordena. Cuando Dios nos dice una cosa, nos está mandando. No nos está implorando, no nos está pidiendo, no nos está sugiriendo. Bueno, si quieres, hazte. No. Haz esto y vas a recibir esto. Obedece y serás bendecido. Aleluya. Dice el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos,
¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. Eso es lo que hace el poder de Dios, mis hermanos, cuando nosotros nos disponemos a obedecer. Y su carne, la carne que estaba llena de lepra, lepra que supuraba pus, lepra que hacía que el hombre apestara a animal muerto, se zambulló, se sumergió 7 veces en un río de aguas revueltas, el río Jordán. Y cuando salió la 7ª vez, aleluya, yo creo que le dijeron 7 veces y dijo, bueno, pues a la primera vez que se sumergió y salió, se estaba igual. A la segunda se volvió a zambullir y estaba igual. A la tercera se volvió a zambullir, salió igual. A la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la 7ª vez. Aleluya. Se sumerge en el río Jordán y sale limpio. Sale sano como la piel de un niño recién nacido. Gloria sea al Señor. Eso es un milagro, mis hermanos. Y su carne, dice aquí el versículo 14. Vamos a leer completo el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Un hombre acostumbrado a la guerra, a mandar, porque era militar. Un hombre que no era del pueblo escogido de Dios. Un hombre que venía de una nación que adoraba miles de dioses, que no era otra cosa más que demonios. Un hombre que a la 7ª vez se zambulló en el río Jordán, obedeciendo la orden de Dios a través del profeta, y salió sano. Y no nada más salió sano de su cuerpo, no nada más salió sano de su carne, de toda su estructura física, sino salió también sano de su alma y de su espíritu. Porque dice la palabra del Señor que salió reconociendo a Jehová Dios de los ejércitos como el único Dios del universo. Aleluya. Oigan, mis hermanos, qué gran fe la que tomó este hombre, qué gran milagro lo que hizo Dios con él. 7 veces. ¿Por qué no le dijo el profeta: ve y sumérgete 1 vez, o ve y sumérgete 5, o ve y sumérgete 15 veces? No, le dijo 7 veces. Ve, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Una orden de parte de Dios. Y si Naamán no hubiera obedecido, Naamán hubiera muerto de lepra. Hubiera muerto oliendo horrible. Hubiera muerto en medio de terribles dolores. Hubiera muerto perdido. Pero dice que él, aleluya,
y toda su compañía reconocieron a Jehová Dios. No nada más él fue salvo, mis hermanos, sino también todo aquel, tal vez, regimiento de soldados que llevaba con él, porque no iba solo. Dice que toda su compañía. Y yo creo firmemente que cuando el Señor, que muy pronto viene por su iglesia, nos lleve a su presencia, allá vamos a ver a Naamán y a su gente. Aleluya. Allá lo vamos a ver y lo vamos a reconocer como el gran general que fue. Pero ahora, un hijo de Dios en el cielo, en la gloria que es eterna. Es algo tremendo, es algo sumamente interesante, es algo edificante saber que Dios obra en quien le obedece. Él no se fija, nuestro Dios no ve ni razas, ni niveles sociales, ni posiciones económicas. Él lo que busca es un corazón obediente, un corazón con fe y por lo tanto un corazón contrito y humillado. Es lo que busca nuestro Dios. Mis hermanos, 7. 7 veces fue lo que le dijo el profeta. Y si vamos un poquito a escudriñar en la Biblia, vemos que 7, mis hermanos, es el número de Dios. Porque dice la palabra de Dios allí en Génesis que 6 días hizo el Señor. En 6 días hizo la creación, pero el 7º día descansó. En otras palabras, la creación fue hecha en 7 días. Y vemos que a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el número 7, el número de Dios, se sigue repitiendo. ¿Y por qué 7, mis hermanos? Porque es un 7, es un 3 más un 4, hacen 7. ¿Qué es 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el número perfecto. ¿Y el 4 qué es, mis hermanos? El 4 es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre, la creación perfecta de Dios. Eso es el número 7. Vemos ahí, si nos vamos un poquito adelante, atrás, en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 11. Éxodo 20, 11. Vemos lo que Dios le dio a Moisés, la orden que Dios le dio a Moisés. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día número 7. Y vemos, mis hermanos, también allí en Levítico, más adelantito, Levítico capítulo 25, versículos del 1 al 4, dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Aleluya, hasta la tierra tenía que guardar reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Veamos pues que la orden de Dios es universal.
Y lo tremendo del asunto es que la creación de Dios sigue obedeciendo la orden de Dios, mis hermanos. Pero el hombre, el ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ha desobedecido desde el principio, y por eso Adán y Eva perdieron la perfección que tenían, perdieron el paraíso, perdieron todo lo que Dios había hecho para ellos. Pero vino un segundo Adán, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, obediente en todo a nuestro Padre Celestial, a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Amén. Hablando una vez más del número 7, que el profeta le dijo a Naamán, aquí en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 41 y versículos del 17 en delante, dice así: Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Y ya sabemos la respuesta que Dios a través de José le da a Faraón. Vienen 7 años de abundancia, pero inmediatamente después de los 7 años de abundancia habrá 7 años de sequía, 7 años de hambre, 7 años de necesidad. Por lo tanto, prepárate, prepárate. Faraón, en 7 años tienes que guardar, tienes que trabajar, tienes que almacenar todos los alimentos que sea posible para que tu nación sobreviva a 7 años de hambre. Porque de no hacerlo así, van a desaparecer. Qué tremenda cosa que no eran 6 vacas o no eran 10 espigas, eran 7. Dios en su infinita sabiduría usó a José para salvar a la nación de Egipto. Usó a un siervo que había llegado ahí como esclavo, lo habían vendido sus hermanos. ¡Qué tremendo! Pero a este, que por ser un niño usado por Dios, sus mismos hermanos lo odiaban, a este José, que llegó como esclavo, llegó a ser el segundo después del faraón en Egipto. El segundo hombre en poder de todo Egipto, de la nación más poderosa en su tiempo en toda la tierra. 7 años. 7 veces zambullirse en el río Jordán. Aleluya, aleluya.
7 los días de la semana, mis hermanos, que Dios usó para hacer la tierra y todo lo que en ella hay. Pero el 7 sigue, mis hermanos, hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el primer capítulo del Apocalipsis, el versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo que podemos ver a través de todo esto, mis hermanos, es que nuestro Dios trata con la fe del ser humano. Nuestro Dios nos habla a través de la Biblia. Nuestro Dios nos da lecciones tremendas. Pero yo creo firmemente que la primer gran lección que aprendimos y que aprendemos aquí de esta lectura de la palabra del Señor es la obediencia. En estos días que vivimos de pandemia, de aislamiento, de cuarentenas, hay gente que se está suicidando. Hay gente que está yendo hacia la quiebra. Hay negocios que están desapareciendo. Pero lo más triste del caso, hay iglesias donde se predicaba el evangelio, cerrando sus puertas para siempre. ¿Por qué es esto, mis hermanos? Por la simple y sencilla razón de que el pueblo de Dios y de que la humanidad entera no obedece la palabra de Dios. Si el Señor nos dice, haz esto, tenemos que hacerlo. Si nuestro Dios nos dice que busquemos su rostro día con día, porque Él viene pronto, tenemos que hacerlo y tenemos que creerle al Señor. Estamos viviendo, mis hermanos, los últimos días. Yo creo que el tiempo del mundo cristiano o el tiempo del cristianismo en el planeta Tierra está agonizando. Se va a morir, se va a acabar. Se va a acabar en el momento en que Cristo Jesús venga por su iglesia. Y saben una cosa, el Señor Jesús va a volver en cualquier instante. Todas las profecías están cumplidas, solamente falta la última, que es que el Señor Jesús venga en las nubes y que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seamos transformados y nos vayamos con Él. Pero hace falta, mis hermanos, sumergirnos 7 veces en el río Jordán. Hace falta que obedezcamos la palabra del Señor. Vemos ahora iglesias que de iglesias solamente tienen el nombre, más bien parecen clubes sociales. Tenemos cristianos que de cristianos solamente llevan el título, porque están más perdidos que el diablo. ¿Por qué? Porque no han obedecido, no obedecen la palabra del Señor. Y hay gente que se queja de enfermedades y de problemas y de necesidades. Pero la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En este país donde vivimos, lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir,
Estados Unidos de Norteamérica, el país más bendecido en toda la historia de la humanidad. Fue bendecido de parte de Dios y ha sido bendecido de parte de Dios por una simple y sencilla razón, de que este país buscó hacer la voluntad de Dios desde que este país se fundó como nación. Buscó el rostro del Señor. Y en cualquier pueblo, en cualquier ciudad donde usted vaya, hay iglesias, unas grandes, otras pequeñas, donde se alababa y en algunas se sigue alabando y glorificando el nombre glorioso de Cristo Jesús. La mayor parte de las iglesias en Estados Unidos de Norteamérica tenían un espíritu misionero y dedicaban una parte de sus finanzas para mandar misioneros y evangelistas al resto del mundo, para mandar Biblias, para mandar Nuevos Testamentos, para mandar himnarios, para mandar cosas, para que la gente conociera de Dios, con el único fin y propósito de obedecer la gran comisión, que es ir de predicar el Evangelio en todo el mundo. ¡Aleluya! Y por eso este país había sido bendecido. Pero ahora no es un secreto lo que estamos hablando. Vemos la gente, muchos de ellos nacieron y crecieron en iglesias cristianas, corriendo, protestando, aparentemente haciendo protesta, pero realmente buscando la ocasión de hacer males, de destruir, de generarse, de matar si es posible, de romper, de robar, de deshacer las cosas, desobedeciendo la palabra del Señor. Pero el Señor sigue diciendo, sumérgete, sumérgete, sumérgete. El Señor quiere que obedezcamos. El Evangelio de Cristo Jesús ya se ha predicado prácticamente en todo el mundo. Y en los lugares donde no han llegado los misioneros o los evangelistas, ha llegado el internet ya, ha llegado la televisión, ha llegado el radio y con ellos el mensaje de salvación. Y se va a cumplir. La palabra del Señor dice, y será predicado el Evangelio, este Evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero mis hermanos, el Señor le está hablando al pueblo que Cristo Jesús compró con su sangre. Sumérgete, sumérgete. Obedece para que seas sano. Obedece para que tu alma pueda volver a alabar y glorificar el nombre de Cristo. Obedece para que tus problemas y tus necesidades desaparezcan. Tenemos, mis hermanos, hijos de cristianos cambiando de sexo mediante operaciones médicas. Tenemos iglesias pastoreadas ya por homosexuales o lesbianas. Es horrible y es tremendo. Entonces, mis hermanos, tal vez ya no queda nada más que ver, sino prepararnos nosotros, los que hemos conocido y los que hemos disfrutado del amor de Dios, los que hemos visto los milagros y las maravillas que Dios hace en su pueblo cuando su pueblo se dispone a recibir, los que hemos sido testigos de que nuestro Dios es real. Y así como dijo Naamán, y ahora reconozco que hay Dios en Israel, aleluya, que Jehová Dios es el único Dios del universo. Nosotros que hemos visto todo eso, que hemos disfrutado el toque de Dios, que hemos comido el pan de vida y bebido del agua que salta para vida eterna, mis hermanos, tenemos que sumergirnos. Tenemos que obedecer a Dios.
y estar listos para el momento en que Cristo Jesús venga por nosotros. Porque recuerden, hay otro número 7 después de esto. Están las 7 plagas. Aleluya. Están los 7 años de gran tribulación. Están los 7 sellos que van a ser abiertos. Lo terrible del asunto es que hay mucha gente que cree que son cristianos y se van a quedar a vivir esos últimos números 7. Qué terrible, mis hermanos, porque la era de la gracia se va a acabar en el preciso instante, en el preciso microsegundo en el cual Cristo Jesús nos arrebate para Él en las nubes y nos lleve a la gloria eterna. ¿Qué será de aquellos que se queden? ¿Qué será de aquellos que, creyendo que la tenían hecha, se van a quedar? Muchos ministerios, grandes, ricos, poderosos, famosos, se están cayendo. Están siendo descubiertas sus cosas sucias y oscuras que tenían. Y si no se arrepienten, aquí se van a quedar. ¿Por qué? Porque no han querido, mis hermanos, obedecer a la voz de Dios. No han querido, mis hermanos, seguir los lineamientos que nuestro Dios establece. Porque cuando Dios dice una cosa, es una orden. Los 10 mandamientos de Dios, mis hermanos, no son las 10 sugerencias. No son los 10 ruegos, son 10 mandamientos. Y está en nosotros obedecer la voz de Dios. Está en nosotros. O nos vamos con Dios, o nos quedamos a los 7 años de la gran tribulación. Y todos estos últimos meses, al estar meditando en la palabra del Señor, al estar orando a nuestro Dios para que me dé la palabra, para predicarles a ustedes que me están oyendo allá, no sé, en México, aquí en Estados Unidos, en Centro, Suramérica, en donde sea. El Señor me ha estado moviendo, mis hermanos, como está moviendo a muchos otros consiervos. Hablar esta palabra, tal vez esta palabra que estamos predicando no es una palabra muy dulce, no es una palabra muy políticamente correcta, porque el pecado es pecado. Y dice la palabra del Señor que toda alma que pecare, esa morirá. Así de fácil, así de sencillo. En ese día, dice la palabra del Señor, que aquellos que se han vestido supuestamente de un traje falso de santidad y de rectitud van a ser desnudados y va a ser expuesta su vergüenza delante de toda la gente. Yo no sé cómo esté usted viviendo su vida. Yo no se la voy a preguntar. Yo sé cómo estoy viviendo la mía. Lo único que yo sí sé es que nuestro Dios, en su infinita misericordia, me llamó a este ministerio y me ha dado esta palabra para ustedes. Y esta es una orden, mis hermanos. Obedecer la voz de Dios. Creer la voz de Dios. Aunque suene tal vez un poquito duro para mucha gente. Pero es que los borrachos, los adúlteros,
los homosexuales, los ladrones, toda esa gente van directos al infierno, aunque digan que son cristianos, aunque digan que son salvos, aunque digan que son lo que quieran decir que son. Cristo Jesús ama a todos los pecadores del mundo. Por ellos murió en la cruz de Calvario, por usted y por mí. Pero aborrece el pecado donde se encuentran. Hay mucha gente ahorita detrás de los púlpitos predicando: Dios es bueno, Dios te quiere bendecir, tú solamente acepta a Cristo y es todo. No, mis hermanos. Lo primero que tiene usted que hacer es arrepentirse de sus pecados. Y después de eso, aceptar a Cristo como su Salvador. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. No importa la naturaleza del pecado. No importa el color de este. Si dice la palabra del Señor que si fueren rojos o negros los pecados, dice que serán reblanquecidos como la blanca lana. Una vez alguien me dijo: es que tú hablas muy duro acerca del homosexualismo, es que ellos así nacieron. No, mis hermanos. Excusas hay muchas, pero después de la gran tribulación, después del milenio, habrá un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, donde los únicos que van a estar ahí son todos los perdidos del mundo y de todas las edades, o sea, de todos los tiempos de la humanidad. Y ahí, nuestro Señor Jesús les dirá: ustedes están condenados eternamente para el infierno por esto y por esto y por esto y por esto. Ahí a Él no le van a poder decir mentiras. Ahí a Él, a nuestro Señor Jesús, no le van a poder salir con pretextos, porque ahora nuestro Señor amado, Salvador, ya no será aquel Cristo Jesús manso y humilde que vino y que fue muerto por manos sucias y asesinas, por los romanos que adoraban demonios. Y le pusieron con una corona de espinas para burlarse de él, diciendo que era el rey de los judíos. Y lo clavaron en una cruz con aquellos clavos tremendos, después de que había sido azotado, después de que había perdido la mayor parte de la sangre de tantos latigazos, porque aquellos látigos no eran como los que pintan. Aquellos látigos se enredaban en la carne, y cuando el verdugo los estiraba el látigo, se llevaba pedazos de piel y de carne. Todo eso lo sufrió Cristo Jesús por usted y por mí. Pero en el gran juicio, el juicio del gran trono blanco, ahora será juez. Un juez que no va a tener misericordia de aquellos que estén ahí, porque de ahí, de ese juicio, se van todos al infierno. Qué terrible será eso. Por eso, mis hermanos, lo que hace falta, lo que nos dice el Señor en este día es: sumérgete, aleluya, sumérgete 7 veces, obedece la palabra del Señor. Y estamos hablando, al decir sumergirse, estamos hablando figurativamente. Sumerjamos nuestro corazón, nuestra vida en la presencia de Dios. Obedezcamos la palabra bendita y gloriosa de Cristo Jesús. Y
Los que vivían creyendo que eran cristianos, al analizar su vida a la luz de las Escrituras, van a ver que no es tal cosa como que son salvos. Pero si no se arrepienten a tiempo, se van a quedar después del rapto. Sumérjase, mi hermano, sumérjase, mi amigo, 7 veces. Yo no sé si de los que están oyendo habrá alguien que no conozca de Cristo Jesús. Habrá alguien que nunca le ha abierto su corazón al Señor y Salvador Jesucristo. Habrá alguien que nunca se ha arrepentido de sus pecados. No importa la naturaleza de su pecado, no importa la naturaleza de su falta, no importa si ya se convirtió, siendo hombre se convirtió en mujer o siendo mujer se convirtió en hombre. No importa, el Señor lo puede cambiar todavía. Hay oportunidad. Si hubiera alguien, le pido, cierre los ojos y lo puede hacer ahí donde está o donde va. Y repita conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Cristo vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y que te he ofendido. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame, Señor. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva. Ayúdame a servirte y a seguirte todos los días que me tengas en esta vida, aunque fueran 1 o fueran 1000 días. Pero, Señor Jesús, yo quiero que tú me transformes. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. Si hubiera también alguien que, habiendo vivido una vida de cristiano tal vez al principio y luego pues se fue con las comodidades del mundo o con el brillo del oropel, lo invito a que recapacite en este momento y vamos a orar. Y voy a pedirle al Señor que lo sane, que sane su espíritu, que sane su corazón, que sane su alma y también que sane el cuerpo de todos aquellos enfermos. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, reconozco que te he fallado, que he vivido una vida creyendo o pretendiendo ser cristiano, pero no lo era. Señor, ayúdame. Y si no te había aceptado como mi Salvador, te acepto ahora y me arrepiento de mis pecados. Y si ya había aceptado, Señor, ayúdame a corregir mi vida. Ayúdame a cambiar. En tus manos está mi vida. Te quiero obedecer y, Señor, dame más fe. Dame la fe suficiente para poder caminar lo que me queda en esta vida, buscándote, Señor, y sirviéndote en el nombre de Cristo. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, sana a aquellos que están enfermos, Señor. Enfermos de su cuerpo, enfermos de su alma, enfermos de su corazón. Yo no conozco, Señor, la naturaleza de la enfermedad de aquellos que están escuchando, o la naturaleza de la necesidad, pero, Señor, tú sí la conoces, porque tú los estás viendo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre, te pido, extiende tu mano de poder y tócalos a todos ellos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Ha sido una oportunidad más de estar con ustedes. Y espero en el Señor la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación, por este mismo canal. Si ha sido de bendición para ustedes esta predicación, por favor, denos un like, suscríbase a nuestro canal de YouTube
y compártalo con alguien más. Conviértase también usted en predicador, en evangelista. Y nuestro Dios le recompensará. Les amo en el amor del Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús me amó primero. Que Dios los bendiga.